En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa La García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa La García Guerrero. En esta ocasión me acompaña Mario Soto. Bienvenido, Mario. Enrique, Marco, auditorio. Hola. Y también me acompaña Marco Nájera. Bienvenido, Marco. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Mario, auditorio. Bueno, vamos a tocar un tema que hemos tocado 2 veces. Vamos a la tercera vez que tocamos este tema. Ahora han sido varios rubros, ¿no? Entre ellos, pues el más importante podría ser ahorita el fiscal. Vamos a hablar de comercio exterior, vamos a hablar de laboral, vamos a hablar lo que nos quiera aportar Marco también dentro de sus conocimientos, que nos pueda servir a la comunidad empresarial de Mexicali y Baja California y la gente que nos escucha también en el sur de Arizona y Sonora. Perdón, California y Arizona. Bueno. COVID. Vamos a empezar por el COVID. El estado continúa en naranja. Tenemos una ocupación hospitalaria en el estado, en el sector salud, del 81%. En lo que es el IMSS, el 67.56%. Europa hierve por nuevas restricciones. 500,000 pueden morir de aquí a marzo, admite la Organización Mundial de la Salud. Todo un tema, ¿no, Mario? Sí, aquí en México tenemos el llamado a la cuarta ola y en Europa ya están como de rayo en la quinta, ¿no? Con nuevas variantes de este fenómeno y ante todo, pues ya también la autorización para la vacunación de adolescentes en nuestro país y en muchas otras latitudes también. Y en referencia también a este tema, pues ya se están autorizando pastillas también para el tratamiento de este virus y sus variantes. Así es de que pues estamos evolucionando, ¿verdad? Aunque bien dices que se espera una cantidad fuerte todavía de fallecimientos, esperemos que
que vayamos hacia un buen rumbo en todas las latitudes, tomando las precauciones debidas y que aquí en el estado bajen los indicadores de las camas. El problema, Marco, yo veo que es el cambio de clima para nosotros en este momento. El cambio de clima, pues que entramos de este otoño al invierno, y el invierno pues es lo más crudo, enero, febrero, hasta por ahí en marzo empezamos a respirar un poco, pero sí es muy fuerte, se juntan varios de los problemas de pulmonía, neumonía, por ahí las otras endemias o pandemias que hemos tenido, la H1N1, todo un tema, porque sí se nos hace una buena mezcla de cuestiones de salud, sobre todo respiratorias, ¿no? Sí, incluyendo las alergias tradicionales que por los cambios de clima tenemos. Sin embargo, sí es importante que reiteremos en torno a esto, que es evidente que la problemática que se está viviendo en Europa y también incluso en Europa del Este, cómo se están generando ciertos conatos ya de complicación entre autoridades y la ciudadanía, porque pues no aceptan las medidas preventivas sin darse, o sin que no que no se den cuenta, sin querer aceptar, pues que el no aceptarlas les están generando esta cuarta ola. Y hay quien refiere que México no estaría exento de esa cuarta ola, y recordemos que nosotros entramos al proceso de la pandemia precisamente después de Europa. Entonces estuvo concentrado en Asia por ahí del mes de noviembre, diciembre del 19, brinca a Europa en enero y todavía lo veíamos lejano, y pues nos llega entre febrero, marzo, ¿no? Marzo ya se confirma. Entonces, si analizamos lo que vivimos el 19 al 20, en el caso de México, luego se fue recrudeciendo, y en diciembre del 20 y enero del 21 vivimos lo que estamos viviendo ahorita en octubre, noviembre. Fallecimientos de gente alrededor de nosotros, gente conocida en la ciudad, muchos enfermos. Entonces, estamos viviendo a lo mejor, por alguna razón, en estos semáforos verdes, amarillos y anaranjados en el país, pero el nivel de actividad de noticias que estamos teniendo se parece en este momento a lo que vivíamos diciembre y enero. Entonces, imaginemos lo que podría ser una vez que entre el invierno, pues esto va a estar más complicado. Sí, mucho más. Bueno, vamos a meternos un poquito al tema. Es un tema muy amplio, tenemos mucho de qué hablar, entonces voy a empezar por algo que parece que no tiene nada que ver con el 22, pero es un tema que inclusive se ha tratado a alto nivel. Se trató inclusive la última cumbre que tuvo México, Estados Unidos, Canadá, el 18 de noviembre, la migración, un asunto espectacular, ¿no? O sea, vemos la migración prácticamente caravanas tras caravanas, con todos los problemas habidos y por haber. La gente abandona sus lugares y a caminar, ¿no? Y kilómetros, y los detienen, los rechazan, algunos entran, otros no entran, vienen enfermos, vienen embarazadas, vienen niños, es decir, y todos buscan la frontera, ya sea ahorita cualquier frontera, pero la que más les gusta es Tijuana. Estaba yo oyendo algunas declaraciones de ellos y decía, pues migrar es mi único camino, ¿no? Porque ya no tengo nada que hacer en mi país de origen. Es decir, dicen que el migrante es la persona más valiente del mundo, ¿no? Porque vienen sin nada y con las posibilidades de emigrar
legalmente pues bastante complejas y difíciles, ¿no? Independientemente de que se enfrentan a otras leyes, otro idioma, yo creo que es de lo más difícil que puede hacer una persona, ¿no? Ahora el destino final, pues si no es Estados Unidos, ellos también están pidiendo México ya, decididamente México quedarse, ¿no? Yo creo que esto va a ser, lo vivimos en un punto álgido, pero cada vez va a ser más difícil. Es decir, la migración no va a parar mientras esté la pandemia, mientras no se estabilicen ellos en sus países de origen, tengan la posibilidad de sobrevivir, ya no triunfar o tener éxito, sobrevivir, ¿no? Entonces, esta situación, por ejemplo, China también está complejo porque también tienen pandemia, no sabemos en qué grado. Lo mismo es Rusia, está complejo en Rusia. Inclusive el presidente dijo que había que utilizar cualquier vacuna, había que organizarnos a nivel mundial para poder sacar este asunto. Mario, migración, todo un tema, ¿no? Es todo un tema, muchos críticos y analíticos después del 18, pues hubo muchas mesas de debate y de análisis post-cumbre, ¿no? Esta cumbre que no se hacía desde la administración anterior el 16, del país vecino, ¿no? Pues bueno, por un lado, una integración de una región de Norteamérica en donde la presunción es la libre circulación, que no la vemos prácticamente. Uh-huh. Por otro lado, un llamado a esta convergencia, pero que también hay que cuidar la frontera sur de nuestro país. Entonces, sentidos encontrados en relación a este tema migratorio, porque dicho sea de paso, pues sabemos que es un derecho. El migrar a cualquier parte del mundo es un derecho natural, es un derecho humano y es un estandarte por todos los organismos internacionales, darles auspicio, buen trato, salud, educación. Es un tema muy álgido, es un tema muy controversial. También lo estamos viendo en la vieja Europa, que está viviendo exactamente lo mismo. Entonces, los intereses van y vienen, tienen mucho que ver con quién estemos avecinados y cuál es la política que tenemos, los intereses. Y bueno, ante todo ello, sabemos que estamos también con una recuperación de la economía y pues todo esto hace ruido, ¿no? Sí, todo esto hace ruido y hay economías y hay giros que sí están solicitando mano de obra, presencia, trabajo, servicio y demás. Entonces, un tema muy, muy, muy difícil, Enrique. Así es. Marco, desde tu punto de vista profesional, ¿cómo ves la migración? ¿Le podríamos utilizar en México? ¿Sí podrían tener los documentos y meterlos a esta mano de obra que necesitamos? Porque el mismo presidente en la cumbre dijo, bueno, nosotros tenemos la juventud, tenemos la gente, tenemos la oportunidad de trabajo, aunque sea mucha, porque llega un momento en que no vamos a poder con tanta gente, esa es la verdad. Pero danos tu punto de vista, Marco. Bueno, yo empezaría por decir que la mayoría de las personas, si no es que en todo el mundo hemos vivido desde la prehistoria procesos de migración y cada uno de nosotros tendríamos que preguntarnos en qué generación llegamos a nuestro país, ¿no? Entonces, en mi caso, uno de mis abuelos vino de otra parte. Entonces, el proceso natural de la migración tendríamos que verlo desde la perspectiva de si el mundo en toda su historia ha tenido constante migración, más bien cómo podemos no detenerla, sino canalizarla. Ni siquiera regularla en el proceso de la canalización, pero cómo canalizarla. Uh-huh. Y el mundo enfrenta también, al mismo tiempo, ya metiéndonos al tema laboral, sí, enfrenta escasez de talento.
Para hacerlo sencillo, es de cada 2 posiciones que existen abiertas en este momento en el mundo, solo se podrá conseguir una persona con las características que la empresa que tiene la vacante lo está buscando. Solo una de 2, es decir, 50. En realidad es el 46%, 54% no hay, pero una de 2. En ese sentido, como ya lo hace desde hace mucho tiempo, lo hacen países como Australia, como Canadá y algunos otros países en donde ellos reconocen no tener suficiente cantidad de talento para ciertas actividades y permiten la inmigración a sus países de manera incluso promovida. Y hay empresas que se dedican a llevar gente de un país a otro. Bueno, como que tendríamos que empezar a entrar a un esquema en donde, a ver, ¿cómo la autoridad logra a través de las asociaciones, de las cámaras empresariales, a encontrar en qué zonas del país, en qué industrias hace falta gente? Y entonces, entre toda esta gente que necesita emigrar de sus países, identificar talento, no es algo sencillo, me queda claro, pero en lugar de estar reteniendo, vamos canalizando, vamos identificando, y entonces estaría generándose un flujo, incorporándose a empresas, generando riqueza, y ellos mismos entonces podrían empezar a traer a sus familiares ya con un esquema incluso de poder sufragar los gastos. Si solo nos queremos concentrar en retener, pues esto estamos generando una explosividad en la retención de las fronteras, con lo que se está dando un rechazo entre quienes viven en algunas ciudades respecto de los que vienen llegando, una complicación de sanidad en esas ubicaciones, y por otro lado, gente que no trae recursos, otros que sí traen, y los que no traen, pues están uniendo en estos procesos de delinquir. En nuestra ciudad vale la pena que quienes tengan interés, pues de pronto se vayan a caminar a las zonas en donde están estas personas. Vamos a encontrar de todo, igual que la gente local, pero hay gente capaz, hay gente competente, hay gente, le voy a llamar buena gente, que le das alguna ayuda y te responde con mucha amabilidad o sea, es gente que necesita ayuda. Alguna vez cada uno de nosotros pudimos haber necesitado ayuda. ¿Cómo canalizamos la posibilidad de la falta de talento en las empresas en muchas ciudades de nuestro país con la disponibilidad de talento que está llegando de allá? Bien, habría que hacer los ajustes legales, ¿verdad?, para que esto se diera, porque, pues sí, la situación del migrante prácticamente en México tarda su tiempo en que les den sus papeles, en Estados Unidos también tarda su tiempo, y luego desde ahí, en dónde se estabilizan, en dónde empiezan a ganar dinero legalmente, que eso es lo más importante, ¿verdad?, de todo esto. Mario, por ahí, estaba viendo el presupuesto estatal antes de meterme al federal. Todavía no sacan ellos el presupuesto de ingresos y egresos que va de acuerdo a la coordinación fiscal que existe en todo el país, ¿no? Pero sí, la gobernadora dijo que no a nuevos impuestos, sí ajustes responsables. O sea, aquí hay una palabrita, bueno, pues que sí va a haber ajustes en algunos impuestos. También dice que el fideicomiso de aduanas, que va a haber obra pública que el presidente va a permitir. Por ahí hay un decreto también del 22 de noviembre que habrá que leerlo para que lo platiquemos sobre este tema de la distribución de este dinero y de cómo lo piensan hacer, ¿no? Lo más importante que habla ella ahorita en este momento es de condonar los cobros del agua en multas y en recargos. El 100% a los que le paguen en efectivo
y les pueden dar el 75% de los recargos y el 100% de multas a 6 meses a los que pidan un crédito, pero pues, obviamente pagando el principal. Mario, eso es lo más importante, porque al parecer este problema del agua desbordó en muchas empresas y de alguna manera los tiene aturados. Sería lo más importante porque no conocemos más, ¿no? ¿Qué idea profesional tendrías sobre esto? Un tema muy escabroso que se estuvo manejando en el periodo anterior con el tema de los derechos del agua. Las empresas que se defendieron tuvieron a bien no tener ese menoscabo porque eran cantidades importantísimas, algunas impagables, en algunas ocasiones era inclusive cerrar las puertas del negocio sí. por este crédito que se había determinado en razón del derecho de uso del agua. Por otro lado, pues sabemos que es dinero que para el cierre de este año la entidad hace un llamado para que aquellos que tengan adeudos se acerquen y que tengan cierto tipo de prerrogativas con relaciones a los accesorios. Sí. En fin, esto también es un tema muy polémico porque los que cumplen en forma y tiempo, pues pagaron en justo momento un valor adquisitivo distinto y pareciera que al final del camino siempre a los morosos les va un poquito mejor, ¿verdad? Pero bueno, son circunstancias que se van presentando y que obviamente tienen que ver con el momento político, con el momento de toma de decisiones, y cualquiera de los dos pues están dentro del derecho, así es de que eso no alberga ninguna otra situación de disparidad en relación al principio de equidad. Por otro lado, dentro del presupuesto, ligando un tanto cuanto el presupuesto estatal, que depende también en gran medida del reparto que se da a nivel federal por esa coordinación que tú bien señalas, se establece en este presupuesto de egresos federales un incremento importante para las entidades federativas. Así es de que será a través de esta coordinación en donde obtenga más que cualquier otro ajuste local, porque dicho sea de paso, tanto la entidad municipal como la estatal tiene muy pocos elementos para hacerse llegar de recursos propios. Casi la gran parte deviene del retorno. Claro que el origen de todo esto son las contribuciones por las empresas, porque dicho sea de paso, tenemos una región empresarial altamente contributiva. Así es de que en el retorno del reparto de las entidades federativas sí se tiene contemplado un incremento muy, muy importante, y Baja California está entre los primeros 10 lugares en relación a la cuantía de este tipo de reparto. Entonces, esperemos que por ahí vayan las cosas bien, aunque no es lo que se debiese de tener, ¿no? En un federalismo real, el dinero que se genera en cada una de las regiones, ahí se quedan y se reparten para el centro del país algún porcentaje. Aquí es exactamente al revés. Ok, Mario, también esperaríamos que el municipio diera facilidades a la gente que no ha pagado los prediales, ¿no? O sea, para este fin de año siempre se ha dado. ¿Piensas que se dará? Porque no lo han anunciado todavía, ¿no? Es muy probable, Enrique, porque pues es una forma de cerrar el ejercicio, además de que es una nueva administración y, como tú bien dices, pues es una costumbre que, como yo ya mencioné, pareciera que se premia a los morosos, pero pues por otro lado son las circunstancias que estamos viviendo, y si ahorita tenemos que enfrentar esta ola que estamos viviendo en el municipio, en el estado, y estos son algunos recursos que pueden ayudar de alguna manera directa o indirectamente para atenuar este mal generalizado en nuestra región, pues bueno, es total y completamente válido. Muy bien. Te voy a meter a un tema, Marco, que
es de todos, porque quiero hablar de la inflación, ¿me entiendes? Una inflación que en Estados Unidos ha alcanzado niveles desproporcionados, en el mundo ha alcanzado niveles desproporcionados, ¿hasta dónde puede llegar, no? Porque hablan de hiperinflación por tantos dólares que hay en Estados Unidos en este momento rodando, ¿verdad? O flotando, dicen ellos, ¿sí? Hay una monetización en las redes, ¿sí? Las criptomonedas en algunos bancos, inclusive centrales, ya usan la criptomoneda, como es el caso de Bolivia, y están pensando varios bancos entrar en esa competencia. Marco, la inflación, que sería el primer punto y lo más interesante, y nosotros, pues el Banco de México nos da a nosotros una cantidad que debe andar alrededor del 6% en este momento, pero hay quien habla que es mucho más, el 7%. Hay quien ya refiere que pudiera llegar al 7%. Así es. Y sin considerar todavía, y digo, no soy experto en economía, pero sin considerar todavía las acciones que va a tomar Estados Unidos, porque Estados Unidos evidentemente se le dispara la inflación, anda la inflación casi igual que la de nosotros, sí. Y no pueden, o sea, nunca habían estado con tanta inflación en las últimas, en las épocas modernas, ¿no? Entonces, no pueden mantener esos niveles de inflación. Ahora, hay que entender que nos tuvieron, le voy a llamar así, maniatados para gastar, ¿no? Es decir, empresas y población reservó recursos debido a que no se sabía lo que sobrevendría. Pero además hubo mucha gente que perdió el empleo y entonces no tenía dinero. De pronto se prenden los semáforos amarillos y verdes, la gente empieza a salir, empieza a gastarse dinero y pues evidentemente a mayor gasto corriente, pues se incrementa la inflación. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer Estados Unidos? Seguramente va a empezar a jugar con las tasas y al empezar a jugar con las tasas, lo decía, no recuerdo si contigo o en mi programa en internet, en semanas anteriores, pues vamos a tener nosotros un problema de mayor inflación. Y bueno, veamos lo que le pasó al tipo de cambio esta semana. Algunos que a lo mejor estaban pensando, no, pues me espero un poquito para comprar dolaritos para lo del Black Friday o para Navidad, me voy a esperar un poquito más. Y pues al menos ayer, no sé cómo está ahorita, en casas de cambio ya estaba en 20.40, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver el encarecimiento del dólar, y al encarecerse el dólar, pues evidentemente se nos va a encarecer los productos, particularmente en la frontera, y eso nos va a volver a dar más inflación. Pero además, la escasez que se está generando a nivel mundial, pues hace que haya un encarecimiento de productos por la misma escasez. Así es. Entonces, tenemos varios efectos que están jugando en contra de la inflación. Los economistas dicen, pero hay algunos que son coyunturales y que eventualmente se van a ir disipando en 6 a 12 meses. Pero finalmente viviremos un 2022 con altos niveles de inflación. Me parece que pronunciarse por una hiperinflación pudiera ser riesgoso. Yo no veo algo así, pero pues quién sabe qué pasa en el mundo. Sin embargo, sí nos estaríamos acercando cada vez más a los 2 dígitos, y eso es lo peligroso. Entonces, la otra cosa que también tenemos que entender es los cambios en el Banco de México. Uh-huh. O sea, si el Banco Central cambió anticipadamente de gobernador y sabemos que el próximo año hay un proceso, le voy a llamar electoral extraño, de esta revocación que algunos le quieren llamar ratificación, y que lo único que va a hacer es distracción, pues eso va a tener un costo también. Pero entonces me parece que la parte oficial, al controlar el Banco de México, pudiéramos ver un tipo de cambio y o una inflación
contenida para que no refleje lo que el mercado está generando por lo que va a suceder electoralmente el próximo año, porque eso tendría un costo muy alto para quien está en el gobierno. Entonces me parece que, si bien es cierto, el mundo va a experimentar un fuerte movimiento inflacionario y devaluatorio en contra del dólar, porque el dólar se va a reforzar. Así es. Entonces, podríamos ver nosotros lo mismo. Pero como eso electoralmente no conviene, entonces anticipadamente se blinda al Banco de México para tener un mayor control y pudiéramos ver una inflación menos agresiva de la que realmente va a suceder. Fíjate que aquí en la inflación, y con esto voy a cerrar porque tengo mucho tema con el Mario, pero el asunto es que la inflación no es lo que nos marcan el 6-7%, o sea, con todo respeto al gobierno, con todo respeto. Porque pues si vas a las boticas, ha subido muchísimo lo que son las medicinas, lo que son las mismas consultas médicas, ha subido mucho lo que es la alimentación, pero pues estamos hablando de un 30-40% más. Platica con cualquier restaurantero. Así es. O sea, los insumos se les fueron a las nubes. Así es. Entonces ahí entramos en problemas difíciles de calcular porque prácticamente, si lo dices tú, una hiperinflación, pues sí, a lo mejor en términos oficiales no, pero en términos de prácticos, reales, pues sí podríamos andar en una exageración en lo que estamos viviendo o podríamos vivir. Inclusive esto que hablas de la devaluación en los finales de año, normalmente es así. Aquí yo brincaría con Mario y le dijera, Mario, pues sí, siempre nos devaluamos más los fines de año, hay más exigencias de la moneda, y yo te dijera de ahí, ¿cómo ves la materia fiscal? De lo más importante, termina nada más redondear la inflación y platícanos qué es lo que traes en materia fiscal. Sí, la hiperinflación, pues hay rubros en donde sí es una hiperinflación, por ejemplo en el acero, que anda en un 70-80% de incremento, los fletes marítimos internacionales que andan en un 300%, o sea, son dos temas que ahí sí el término de hiperinflación es perfectamente válido. Sí. Entonces ya cuando hacemos esos promedios es cuando entonces tenemos las tasas ponderadas del 6%, 7%. Canadá desde el 2003 no tenía esta inflación de casi 5%. Estados Unidos desde el 90 o 31 años con una inflación controlada en relación a su economía macro y demás. En fin, estamos ya en los albores de 2022. Con ello, cambios fiscales. Se había dicho que no se iban a tener cambios fiscales, pero sí, se está visorando cambios. Desaparece el régimen de incorporación fiscal, que era para micros y pequeñas empresas. Así es. Ahora tenemos un régimen de confianza, ¿no? Por un lado, para personas físicas con actividad empresarial, con ingresos de hasta 3,5 millones anualizados, con una tabla de ingresos que va desde el 1%, 2% y 3% y algunas tasas intermedias. Suena como que a un llamado o canto de la sirena, ¿verdad? Porque dices tú, bueno, voy a pagar el 1%, pues ¿quién corre con el 1% o el 2%? Bueno, es a según, ¿verdad? Porque cada situación, cada empresa tiene su propia rentabilidad. Lo hemos multicitado, que hay empresas que están ganando el doble o el triple, pero hay otras que no alcanzan su punto de equilibrio. Entonces, si yo no tengo utilidad y voy a pagar una tasa del 1, 2 o 3, en la que sea, pues bueno, estamos hablando que es una contribución sobre una base negativa. Y eso es inconstitucional a plena luz del día. Entonces, son situaciones que se tendrán que ver con lupa. Ahora, por otro lado, hablar de un 3 suena poco, ¿no? Oye, un 3%, ¿no? Como tasa más alta de este régimen de persona física con actividad empresarial en este régimen de confianza. Entonces,
pero las empresas que cotizan en bolsa, el promedio de su utilidad anda en un 6%. Entonces hablar, por ejemplo, Walmart, es un 6% y redondo, ¿no? Entonces hablar de un 3%, pues es hablar del 50% de pago de contribuciones sobre la utilidad esperada. Entonces, si la tasa regular anda en un 30-35%, pues bueno, ahí se me fue un 20, un 15, 20% más. Entonces, son situaciones escabrosas con muchos claroscuros. Por otro lado, en personas morales tenemos también el régimen de confianza, que sí, que cambia a un régimen de crédito, a un régimen de flujo. Esto es benéfico en términos generales debido a que la empresa que se encuentre en este régimen de persona moral, sociedades mercantiles, pues ellos van a pagar, van a tributar o van a tener que pagar impuestos o calcularlos hasta en tanto reciban el ingreso. Eso lo hace un tanto cuanto justo. Yo siempre lo he mencionado, los regímenes fiscales que van alineados al flujo financiero, pues son regímenes fiscales más bondadosos, porque me permite, si yo tengo una buena administración financiera, empatarla, armonizarla con la fiscal, y entonces encontrando elementos de deducciones autorizadas, bueno, es entonces que yo puedo ir reinvirtiendo la economía, las utilidades, y entonces voy difiriendo el pago del tributo. Entonces, digamos que encontramos algunas buenas situaciones estratégicas en donde tendremos que analizarlas y entender que es un cambio. Y yo lo que recomiendo, Enrique y Marco, es aprovechando que son momentos de hacer presupuestos financieros para 2022, hagamos corridas, hagamos escenarios, visualizando de acuerdo a ciertas políticas financieras y fiscales cómo es que trastocaría los saberes financieros de la entidad este tipo de regímenes nuevos. Esa es mi mejor y mayor recomendación. Hagamos escenarios. Si yo invierto, si reinvierto, si mi presupuesto está dentro del margen de los 35 millones, porque si lo rebaso, entonces yo sigo en el esquema anterior. Entonces, estamos en situaciones nuevas, diferenciadas, Enrique, en donde cada quien tendrá que analizar su situación en forma específica. Yo sugiero hacer escenarios. Ahí hay un punto en la maquila, Mario, que te quiero preguntar. Mira, resulta que la utilidad fiscal está manejada de dos maneras en la maquila, ¿no? El impuesto de la renta se paga por el 6.9 cuando los activos utilizados son los que sacan un porcentaje y dicen es de acuerdo a tus activos con el 6.9. O es el 6.5 cuando tus costos y tus gastos incurridos en dicha operación. Resulta que el gobierno, lo último que se ha platicado es que sea el 6.9 realmente el valor de lo que es la maquinaria y el equipo que se está utilizando. Aquí pues entra también los asegúnes, ¿no? Porque hay maquinaria pues muy moderna que vale muchísimo dinero, y hay maquinaria tabla media y hay maquinaria pues de alguna manera pues ya viejita, ¿no? Ya cansada. Es decir, danos tu opinión aquí, Mario, porque este es el punto dramático del sector maquilador ahorita. Sí, estamos ante es el llamado safe harbor, ¿no? En donde esta determinación diferenciada, ¿no? Una empresa multinacional que son centros de costos estratégicos en donde efectivamente tenemos esas alternativas de aplicar, pero como bien dices tú, esta película se cuenta de acuerdo al nivel de activos que tenga cada entidad, ¿no? Porque en algunos son más fuertes en algún otro tipo de instrumentaciones o de servicios o instalaciones o de tecnología o de sistemas o de mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos elementos tributarios que van a determinar el costo
de impuestos, pues son situaciones que si ponemos a diferentes entidades con diferentes entornos en relación a cómo se rige su productividad, pues obviamente el resultado no va a ser parejo. Y en ese sentido, pues tenemos también la alternativa de aplicar los precios de transferencia, en donde precisamente es las actividades que se pudieran llegar a efectuar con entidades fuera de lo filial del grupo empresarial, y que estas operaciones estén dentro de un valor de mercado. Y para todo esto, pues bueno, hay diferentes maneras de llevar y de cuantificar estos precios de transferencias. El sentido y la brújula internacional van mucho en la búsqueda de recaudar a las empresas grandes. Ya tenemos este impuesto global del 15% sobre las empresas altamente sistematizadas, en donde lo que se está buscando es que a todo mundo le corresponda algún tipo de impuesto, no nada más al de la fuente, sino también al de residencia. Y ante todo ello, pues es una lucha. Se están cerrando cada vez más los parámetros en donde estos beneficios fiscales están quedando al arbitrio de los ajustes domésticos que cada país pueda albergar. Entonces, estos cambios van a tener una repercusión, sí, efectivamente en términos generales la maquila va a pagar más impuestos, pero van muy afín al tipo específico que tenga en su estructura la maquila en su proceso de producción. Muy bien. Marco, ¿qué tema nos pondrías en la mesa para el área de recursos humanos? Pues mira, yo quisiera combinar con lo que acaba de hablar Mario de tu pregunta, que algo que podría afectar esto que están mencionando es una baja en la inversión extranjera. Uh-huh. Y esta baja en la inversión extranjera pues nos va a generar problemas de generación de empleo. Si ya de por sí tenemos una, y va a sonar contradictorio, la cantidad de empleos que se generan en nuestro país es mucho menor de la que se necesitan. Uh-huh. Y acabo de decir que nos falta gente. Bueno, hay mucha gente, pero no con las competencias que las empresas lo están demandando. Así es. Entonces... que la pandemia la está demandando. ¿Cómo? Que la pandemia demanda, podríamos cambiar el tema. Así es. Y luego, si a la maquila la vas a tasar por el equipamiento que tiene, entonces estaríamos diciendo no inviertan más, uh-huh. no actualicen los equipos, y entonces eso va en contra de la transferencia de tecnología, de la mejor capacitación para nuestros ingenieros, para nuestros técnicos, porque pues en la medida en la que las grandes empresas maquiladoras invierten y traen nuevos equipos, pues el conocimiento se queda con la gente local. Así es que si partimos de ahí y luego nos vamos a la reforma laboral, que tiene que ver, que por cierto, este tema de que escuchamos los anuncios de afuera, que ahora los problemas laborales se van a resolver más fácilmente, pues con el corte del presupuesto ya nos están diciendo el Poder Judicial que no va a tener lana para poder implementar como se pensaba este proceso. Entonces vamos a tener una justicia laboral que estaba en proceso de transformación, que no se va a poder alcanzar a terminar, y se van a quedar por ahí algunos rezagados, algunos en medio, quién sabe qué va a pasar. Y luego viene el tema de algo que es muy válido, muy importante, muy interesante, pero que tampoco se está teniendo forma de atender debidamente, que es las inspecciones que tienen que ver con el cumplimiento de la norma 035, que uh-huh. tiene que ver con el impacto emocional del personal en una empresa, porque pues la pandemia nos tiene pues finalmente impactados de más, ¿no? Entonces
mis colegas en las áreas de recursos humanos están viviendo las épocas más complicadas para el ejercicio de la función de la gerencia de recursos humanos, la gerencia de capital humano, la dirección de recursos humanos, como se le llame, porque están luchando contra una nueva realidad, contra temores de la gente, contra los cambios en la regulación, contra el tipo de inspección que están teniendo, y luego la mayoría de las empresas, incluyendo el gobierno, estaban acostumbradas a que aquellas actividades o servicios que no son totalmente vinculados con el proceso productivo, pues lo tenían en su contratación. Ya les dijo el gobierno, ya no. Entonces, por ejemplo, una empresa que hacía un plan de capacitación para X cantidad de personas porque tenía el servicio de seguridad o el servicio de informática o algunas áreas que por su alta especialidad se está demandando que sean gente de afuera, y ahorita voy a mencionar algunas otras áreas. Pues ahora tiene que incorporar esto y no tiene el know-how de cómo dar capacitación a todas estas áreas, pero tiene que cumplirlo y antes de que termine enero tiene que presentar su programa de capacitación. Entonces, los estamos metiendo en complicación. Esto, si ya de por sí el esquema regulatorio de nuestro país nos hace ser de los países en la OCDE de los menos productivos, de los que la gente labora más horas, pero menos productivas, pues esto viene a complicarle la existencia al área de recursos humanos y al área financiera, porque los números de rentabilidad no les van a dar. Entonces, la gente va a querer ganar más, pero no hay forma de sacarlo más porque no hay productividad. Y entonces vendrá el otro esquema de la molestia, y la molestia, un ambiente tenso, genera problemas de productividad. Entonces, vamos a provocar, espero que mis colegas tengan esa virtud de salir a resolver esto, pero todo esto va a generar una espiral de complicaciones. Una lleva a la otra, y entonces estaremos viviendo un 2022 muy complicado para las áreas de recursos humanos por muchas razones. Me quedo Tanto contigo, Marco. Las externas como las internas provocadas por cada vez más regulaciones. Bien, me voy a quedar contigo porque hay un tema aquí que quiero tocar. Es los contratos de protección, que le llaman. Estos contratos de protección son los que dicen que vamos a tener problemas en el TEMEC y que vamos a tener problemas con la 4T, porque estos son los que el 85% de sus contratos los hacen los patrones, no los hacen los trabajadores. Entonces aquí entramos en una contradicción muy grande porque en teoría esto de los sindicatos y de las cuestiones laborales ya estaba regulado, que serían hasta 2, 3 sindicatos los que se pusieran de acuerdo dentro de la empresa. Y los que quieran. Los que quieran. Y en la realidad encuentra el gobierno que el 85% son contratos de protección. ¿Qué piensas de esto? Bueno, el famoso contrato de protección que ha existido toda la vida siempre va a jugar en dos vertientes. Puede haber una protección, pero no hay cómo hablar con la gente, tener una cercanía con la gente, ganar altos niveles de confianza con el personal y entonces ante una circunstancia de conflicto laboral dirimirlo. Pero vamos a suponer que no se puede porque había un contrato de protección. Bueno, de acuerdo a las reformas, esto cada vez será menos posible de que suceda. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas empresas de manera profesional? Pues están acercándose a sus abogados, están acercándose al personal, están acercándose al sindicato que tenía esa posibilidad de dar la protección ante sindicatos más activos o más reactivos. Y lo que están haciendo es cómo migramos a que estos sindicatos que pudieran haber tenido
una pasividad en el pasado, ahora se conviertan en sindicatos de una verdadera representación, en donde haya una mayor interacción con el patrón, con el colaborador, con los colaboradores, y entonces que encuentren cómo buscar incrementar el bienestar de la gente para generar más productividad y que eso genere a su mismo tiempo un beneficio para ambas partes. Bien. De lo contrario, el riesgo es que ante no acción, pues va a llegar alguien, va a tocar la puerta y va a decir: yo demando el contrato, levantamos y pues se lo van a ganar. Se lo van a ganar al que estaba de protección, porque no va a tener cómo generar firmas a su favor, porque los colaboradores no estaban enterados. Muy bien. Nos quedan más o menos 5 minutos, lo que es muy poco tiempo para tanto tema. No lo podemos terminar. Yo realmente no me he metido en comercio exterior, pero lo voy a tocar y ustedes me ayudarán para terminarlo, ¿no? Por favor. Miren, Estados Unidos prevé problemas de cadena de suministros hasta que acabe la pandemia. O sea, de plano, ¿no? Lo que hablaba Mario de el costo que ha subido todo, no hay transporte, no hay choferes, los puertos siguen prácticamente llenos. Estamos en un problema con muchos productos todavía en el mar, muchos no pueden salir de los puertos, y estamos hablando no nada más de Long Beach, que recibe, o Los Ángeles, el 40% de lo asiático. Estamos hablando de los mexicanos, estamos hablando de los puertos de Europa, de los puertos de Asia. Es decir, estamos hablando de un problema muy, muy serio que cada vez va a repercutir más en el abasto, ¿sí? Y hay poco optimismo sobre esta crisis, ¿sí? Y han metido profesionales sobre el tema y creen que no podrán en un momento dado, hasta que termine la pandemia, le miraremos un poquito la estabilidad del asunto. No sabemos qué profundidad alcance, cuántos productos sean los que se tengan que en un momento dado hacen falta ya en las tiendas, van a hacer mucha más falta, y sobre todo productos semiterminados. Mario, ¿qué piensas? Estamos efectivamente con un desabasto, lo que hemos platicado, ¿no? Identificar muy bien en mi entorno como negocio qué productos están en desabasto, qué productos están garantizados, qué alternativas yo tengo de hacer negocio, o virar un poquito mi negocio y asegurar y hacer alianzas con proveedores y con clientes, de tal suerte que entre esta cadena se fortalezca y tenga esta certeza de continuidad en el negocio del cual hemos platicado muchísimo. Empresa por empresa tiene que trabajar, Mario. ¿Es así? Sí, totalmente. Muy bien. ¿Tu punto de vista, Marco? Pues definitivamente que hay que entender que a pesar de los esfuerzos que están haciendo a nivel mundial, no va a haber forma de resolverse. Y ya empresas locales, sin revelar nombres o marcas, ayer ya me sucedió que fui a una empresa, a comprar algo, y entonces digamos que era un paquete X y no te lo podían vender porque uno de los productos no lo tenían y no saben cuándo les va a llegar. Así es. Entonces vamos a empezar a experimentar procesos en donde, como dice Mario, empresa por empresa tendrá que hacer análisis y van a tener que ser más flexibles con sus políticas y decir: a ver, en lugar de no vender esto, ¿cómo le hago? Porque no es ni culpa del cliente, entiendo que no es mi culpa, pero tengo que flexibilizar políticas, si no me voy a quedar con inventarios. El problema es mayúsculo. Hay empresas, muchas personas ya están cruzando la frontera y se están encontrando con que hay desabasto. Y hay desabasto no porque se haya agotado, hay desabasto porque no ha llegado la mercancía de diciembre, de la temporada decembrina, no ha llegado, está en los puertos. Cuando la descarguen, pues ya va a ser tarde
Así es. Y dependiendo cómo lo hayan comprado, se la van a tener que quedar las empresas. Y luego, ¿qué va a pasar con la temporada primavera-verano? ¿En qué momento les va a llegar? Entonces, vamos a empezar a ver complicaciones en todas las industrias y para la reflexión de cada uno es importantísimo que si no has hecho un plan estratégico, lo hagas, porque hay muchas cosas que a tu negocio le van a estar incidiendo y hay que pensarlo desde ahora. Muy Los bien. problemas se resuelven antes de que se presenten. Ok. Y ahorita, en este momento, es oportuno hacerlo. Ok, yo voy a despedir el programa y luego lo voy a despedir con nada grato en esta ocasión, porque pues la carta aporte que usan todos los transportistas, inclusive los que en este momento ya están trabajando, la tienen que entregar manual a la Secretaría de Comunicaciones, pero ahora hasta el 1 de diciembre van a empezar los ensayos, porque el 1 de enero la carta aporte tendrá que hacerse también a través del sistema fiscal. Y cualquier carta de aporte que se utilice para cualquier cosa tendrá que ser de alguna manera regulada. Gracias, Marco, gracias, Mario, gracias a ustedes y nos vemos la próxima en Hecho en Baja. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.